Y muchas gracias, por supuesto, a Beatriz por esta invitación a acompañarla y acompañarlos en este seminario. La verdad que yo tengo muchísimo que agradecerle a Beatriz, porque desde hace muchos años tengo una gran admiración por su trabajo y siempre es parte de la interlocución cuando yo estoy haciendo mis propias investigaciones, sobre todo porque hemos trabajado siempre espacios muy diversos, que es de lo que yo les puedo hablar ahora. Entonces yo voy a hablar un poco de algunas ideas que surgen a partir de trabajos de campo recientes en dos regiones de Jalisco, en la región norte del estado de Jalisco y en los Altos de Jalisco, que es lo más reciente que he estado haciendo. Y esto, a diferencia de lo que estudia Beatriz, estos espacios se caracterizan porque son espacios rurales, pero no indígenas. Es decir, aquí va a ser predominantemente sociedades rancheras, sociedades donde la agricultura tiene un peso mucho menor históricamente en la dinámica socioeconómica y en la conformación de la trama social y de los actores sociales. Pero como ella sí es un trabajo donde he hecho hincapié en la condición de las mujeres y también sobre los cambios en el trabajo, pero sobre todo, y ahí se me nota más la antropóloga, en los cambios que están experimentando los grupos domésticos. Entonces yo creo que en 2009, cuando salió este libro del arraigo a la diáspora, que recogía la investigación en Jalisco y Guanajuato, sobre todo en partes de Michoacán, había una serie de tendencias, o yo veía una serie de tendencias que no sabía mucho qué iba a pasar. Y bueno, en estos años, y volviendo al campo, lo que encuentro ahora es una exacerbación, tendencias muy fuertes a que hayan procesos muy distintos y a que haya una enorme heterogeneidad del mundo rural. Y yo voy a hablar de esta heterogeneidad, de esta diversidad en el mundo rural a partir de estos dos espacios, de estas dos regiones, en términos espaciales, en términos laborales, en términos de los cambios en los procesos migratorios y de algunas dinámicas domésticas. En primer lugar, entonces, voy a hablar del espacio y cómo vamos a encontrar, digamos, o por lo menos a partir de estos lugares de Jalisco, vamos a ver como dos grandes tendencias en el poblamiento y en la organización del espacio y la conformación de los actores sociales. Por una parte, en espacios rurales donde no han entrado dinámicas de cambio, de modernización, es decir, siguen siendo actividades tradicionales, que sería básicamente el norte de Jalisco, lo que se advierte es un proceso muy fuerte de despoblamiento, de vaciamiento del espacio rural, de permanencia de actividades agropecuarias, pero tradicionales, pero que la región, las actividades no están pudiendo retener a la población. Y esto ha sido además muy catapultado por la violencia que existe en estos lugares. Es decir, esta zona del norte de Jalisco es muy cerca de Zacatecas, entonces ha habido un incremento enorme de secuestros, sobre todo secuestros, digamos, en la zona, y entonces lo que tenemos es un abandono de las propiedades y de las actividades. Y entonces lo que estamos viendo pues es un proceso de pérdida de actividades y pérdida de recursos. Se están dejando de trabajar en los ranchos y también en los ejidos. Y entonces y hay mucha salida de población, y incluso antes decíamos, bueno, que se están quedando los ancianos. Bueno, ya ni los ancianos se están quedando porque
esta misma violencia que ha hecho de mucho secuestro ha hecho que empiecen a salir, digamos, todos los hijos empiecen a llevarse a los hijos, a los padres, o a Estados Unidos o hacia zonas urbanas. Entonces, toda esta dinámica que estaba muy centrada en el poder, digamos, patriarcal, en el poder de los hombres, etc., tiene cada vez menos peso en la dinámica social. Y además, el espacio empieza a perder valor. O sea, de repente los padres le preguntan a los hijos, bueno, ¿qué hago con la parcela? ¿Qué hago con el rancho? Y los hijos no tienen ningún interés ya en mantener ese tipo de propiedades. Y entonces el poder mismo, digamos, de los padres sobre los hijos, que estaba muy anclado en el control que tenían sobre recursos importantes, está desapareciendo. Esa es una de las tendencias que observamos. Y entonces sí hay un abandono muy fuerte de grandes porciones del territorio y de colapso de actividades como agricultura tradicional, ganadería tradicional, que era lo que más había por esas zonas. Y por otro lado, lo que tenemos es en otros espacios, los Altos de Jalisco, digamos, o ciertas partes de Guanajuato, con las cuales todavía sigo en contacto, vemos el proceso exactamente contrario, es decir, una valorización tremenda del espacio, de las parcelas, porque está ligada a dos fenómenos, básicamente. A la posibilidad de convertir las parcelas, de convertir las propiedades para usos residenciales, es decir, cuando los ejidos o las tierras comunales están cerca de núcleos urbanos, entonces el valor de la tierra se está incrementando muchísimo y hay mucho conflicto, tensiones por los destinos de esta tierra. Y también por los lugares, los espacios rurales que están siendo sometidos a cambios por el desarrollo del turismo. Es decir, no solo en las costas, donde indudablemente lo es, sino también estos destinos de montaña, estos nuevos lugares, digamos, donde la gente que no es tanto, que es más tardío que lo que ya había sucedido aquí, por ejemplo, en el centro de México con respecto a Morelos o a lugares del Estado de México. Estos son fenómenos más recientes en Jalisco, pero de muchísima intensidad y de mucha valorización del espacio, del territorio y de las parcelas. Yo, cuando escribí lo del arraigo, sentía en ese momento que en la medida en que el procede y ya se había dado el proceso de titulación de tierras, y ya había habido en muchos lugares la adjudicación individual, yo tenía la impresión de que el ejido iba a perder, digamos, su razón de ser en la medida en que pues, las parcelas estaban tituladas, etc., y había propietarios individuales de los predios. Sin embargo, lo que me he encontrado es que han sido tales los problemas que generó el nombramiento de los sucesores. Si ustedes piensan, procede, entregó las tierras a gente muy mayor. El promedio de edad de los ejidatarios era como de 70 y tantos años cuando se hizo lo del procede. Bueno, todos esos ejidatarios han estado muriendo y todos dejaron unos problemas bastante fuertes respecto a los sucesores. Y esto, digamos, le ha dado ha renovado el poder de los ejidos y de las autoridades ejidales, sobre todo pues en estos espacios turísticos, en estos espacios urbanos, porque aquí los jóvenes tienen que aceptar, digamos, la autoridad ejidal, porque son los que van a decidir, al fin de cuentas, quiénes van a ser los destinatarios finales de estas tierras que ahora tienen un gran valor. Entonces, en zonas urbanas, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara o en ciertas zonas de Guanajuato, vemos, digamos, reaparecer el poder ejidal con una enorme fuerza,
porque está teniendo que resolver, digamos, lo que va a ser la última traspaso de tierras a hijos o nietos de ejidatarios en un contexto donde la tierra tiene ahora un gran valor. Sin embargo, no hay ninguna certeza de que estas tierras vayan a ser usadas para actividades agropecuarias. Es decir, lo más seguro es que no lo sea, pero igual están teniendo un enorme valor por los usos posibles que los jóvenes propietarios, que van a ser los propietarios, le van a dar a estas tierras. Entonces lo que tenemos en el espacio, digamos, son procesos en ciertas regiones de desvalorización de la propiedad y en otros de enorme valorización de la propiedad, con la permanencia del ejido y de los representantes de bienes comunales, porque son los que van a tomar la decisión de quiénes van a ir estas tierras. Y esto hace que los jóvenes sigan siendo controlados, digamos, sigan teniendo que dar mucho poder a las autoridades ejidales. De cualquier manera, este proceso también, ustedes lo saben, solo permitió solo se podía nombrar un sucesor. Entonces, y aunque hay acuerdos entre hermanos, en realidad lo que estamos observando es que se está dando un incremento impresionante de la población que no tiene tierras. Es decir, de esa generación que ahorita ya tienen 30, 40 años, que ni tienen ni tendrán acceso a la tierra, que viven en el campo, pero que ya no van a ser ni pequeños propietarios, ni van a ser ejidatarios, sino que son y seguirán siendo, hasta donde podemos ver, jornaleros, medieros, trabajadores especializados en actividades agropecuarias, pero no van a tener la posibilidad de dedicarse de tener algo propio para cultivar o para tener animales, o a lo sumo lo que tienen o seguramente tendrán será un solar para vivir. Este proceso lo hemos estado viendo muy fuerte en Guanajuato, como los ejidos están usando partes enormes ya del ejido para adjudicación, para fincar. Entonces tenemos la conformación de grandes solares donde los hijos, casi como un sistema medio indígena mesoamericano que antes no se veía por ahí, ahora se ve cómo se reparten el ejido y entonces surgen varias casas dentro de un solar que en algún momento fue una parcela en el ejido que tenía muchísimo valor, porque son parcelas muy productivas, que están siendo devoradas, digamos, por la demanda para usos urbanos, para usos habitacionales. Entonces, este proceso seguramente hay muchas variaciones, digamos, pero los dos extremos serían espacios de desvalorización y otros de extrema valorización de las tierras rurales, del espacio rural, del territorio que pertenecía a las comunidades, que incluye todo lo de bosques, etcétera, una serie de recursos comunales. No eran solo las parcelas, sino también otra serie de recursos que tenían las comunidades. El otro gran cambio que yo percibo muy fuerte en estos últimos 5 años es el avance y la generalización de actividades agroindustriales en el campo. Pero a diferencia de los modelos de los años 70, donde teníamos al Estado o a las empresas con grandes, un solo gran ingenio, una sola gran empresa, lo que tenemos ahora es una coexistencia de empresas de diferente tamaño. Hay grandes, medianas, pequeñas, y ya no hay un control absoluto del territorio ni de la actividad por parte del Estado o de un solo gran empresario, como fue la época cuando había una gran fábrica textil o una gran mina o una gran... no, ahora son muchos
y de diferente tamaño. Entonces vemos, por lo menos en las regiones que yo estudio, un enorme avance de las economías de plantación, es decir, lo típico que todo el mundo sabe, el agave, el aguacate, los frutales, incluso los berries, que se están comportando ya casi como una economía de plantación, aunque es un cultivo de temporal, pero la forma en que ya se está trabajando los berries se producen ya prácticamente durante todo el año, y con procesos muy sofisticados de trabajo, de producción, etc. Y también, bueno, en la zona donde yo trabajo, han avanzado de una manera impresionante las granjas, las actividades agroindustriales. Es decir, uno recorre los Altos de Jalisco y está lleno de granjas de pollo para comer pollo, pero también la producción avícola. Y bueno, la producción avícola, por ejemplo, mucho todo lo que ahora se come, yemas o huevos deshidratados, todo eso, todas esas plantas agroindustriales están en la región. Hay granjas de puercos y granjas también, ranchos de engorda, es decir, ranchos que están produciendo leche para procesarla la leche de diferentes maneras. Bueno, este es un tipo de agroindustria que le conviene la no concentración. Son empresas que se pone una granja del mismo propietario en un municipio, luego lo pone en otro, luego divide el proceso, entonces los puerquitos chiquititos se los llevan a otra granja. Así está todo fragmentado en el espacio y la misma actividad. Es decir, las puercas están en un lugar en un momento de su vida, cuando las que van a parir, cuando ya nacieron, cuando las van a cruzar de nuevo con los puercos. O sea, todo eso está fragmentado y además en el espacio, en toda la zona, en toda la región. Y también conviene, ustedes vieron lo de la crisis avícola, una de las enseñanzas que dejó es que las granjas que mejor sobrevivieron fueron las granjas más alejadas. Mientras más lejos se pone una granja, se tarda más, digamos, en llegar el virus o lo que sea. Entonces, también los empresarios están aprendiendo de estas situaciones. Entonces vemos y plantas de champiñones, pequeños lugares donde se produce jitomate, es decir, el campo seco, por lo menos en esta región, se vuelve a ver lleno de actividad, pero de actividades muy fragmentadas, dispersas en el territorio y que no corresponden solo a un tipo de empresario, a una compañía, sino que hay empresarios de muy diverso nivel. Y algunos, digamos, muy ligados a dinámicas locales y otros ya totalmente en dinámicas transnacionales, como puede ser la producción avícola. Cómo estaban siendo los campesinos tradicionales excluidos de estas dinámicas productivas. Es decir, efectivamente, prácticamente no existen explotaciones de estas que estoy hablando que estén en manos de pequeños productores, ejidatarios, etc. Estos ya son empresarios urbanos, modernos, profesionales, etc. Y no se dio este paso en que los campesinos pudieran ser los que redefinieran, digamos, sus actividades. Y también las empresas, sobre todo en el caso de los berries es muy claro, y es que están redefiniendo sus relaciones con los propietarios de la tierra, es decir, con los ejidatarios, con los pequeños propietarios. Estas empresas son enormemente flexibles, así como el Estado nunca pudo realmente ser flexible con los campesinos, las empresas nacionales y extranjeras lo son. Entonces, si el ejido o los pequeños propietarios, si la empresa quiere controlar un área grande, bueno, si unos quieren vender, que vendan. Si otros quieren rentar, que renten. Si otros se quieren asociar, se asocian. Así, la empresa ya no tiene ningún interés en poseer la tierra. ¿Sí? Los mismos empresarios lo dicen, ellos no quieren comprar tierra. Siempre pensábamos que, por ejemplo, yo pensaba
en el Bajío, que bueno, que cuando viniera todo este proceso con la nueva ley agraria, las grandes empresas, por ejemplo, del Bajío, se iban a ir sobre las tierras de los ejidatarios. Para nada, no pasó. Tienen contratos con los ejidos o ahora con los propietarios, pero no ha habido, digamos, un proceso de compra masiva de tierra. Pero sí hay muchas formas de vinculación entre la empresa y los dueños de la tierra, pero que tiende también a que no haya intereses comunes, es decir, unos han rentado, otros se han asociado, otros han vendido, los menos. Entonces no hay un frente común, cada uno negocia, digamos, con la empresa de manera directa y personal. Entonces ya se ha roto todo ese sistema de negociación del ejido o de los pequeños propietarios o de los comuneros con la empresa, y todo se vuelve una relación, digamos, entre la empresa y los productores. Esto es muy, muy claro, digamos, en esta región. Y lo que se observa también es una nueva segmentación de los mercados de trabajo. En los Altos de Jalisco, por ejemplo, era una zona donde no había inmigración laboral, era una zona de emigración hacia los Estados Unidos, pero nunca había habido este fenómeno. Y entonces lo que ha sucedido, digamos, con la expansión de la agroindustria es que los mejores empleos los están copando, como que se guardan, digamos, para la población local. Es decir, todo el trabajo en las granjas, todo el trabajo en los ranchos, los trabajos especializados, los trabajos mejor pagados y con algunas prestaciones, es decir, todo el sistema de seguridad social o de algunos beneficios sociales solo lo tienen los trabajadores de las plantas, y esos son trabajadores de la región, ¿sí? No entran la gente de fuera. Y todos los trabajos, sobre todo de la agricultura y los trabajos más pesados de la agroindustria, por ejemplo, todo el trabajo con esto de, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre, esto de sacar los agaves y cortarlos para poder empezar el proceso para hacer el tequila. Bueno, todo ese trabajo que es realmente muy duro, eso se ha ido, y el trabajo en la propia agricultura, en la poca producción de maíz que hay, que además es para los animales, eso ha generado un proceso de inmigración a la región. Yo todavía no tengo claro exactamente cómo llegan, pero sí sé que llegan. Y que son los trabajadores que vienen de Oaxaca, que vienen de Chiapas. No son demasiados, pero cada año la tendencia es a que vengan y a que se encarguen de las tareas del campo. Es decir, todo lo que sea realmente del campo se les va a entregar, se les va a dar a estos trabajadores. Que el salario no está tan mal, pero no tienen ninguna prestación. Y el sistema hace que los estén regresando a Oaxaca o a Chiapas cada 2 o 3 meses. Todavía no sé cómo funciona, pero lo que uno observa es que hay un proceso muy fuerte de traerlos y de llevarlos y de impedir el asentamiento. O sea, eso tampoco lo he visto porque no me ha tocado, ahora van a empezar a llegar, no los he visto, el año pasado yo no estaba ahí, pero por ejemplo me dicen que la gente no les renta casas, entonces tienen que dormir en los propios camiones, donde los trasladan de rancho en rancho, porque como un propietario puede tener 2, 3 ranchos, los van moviendo, digamos, entre los ranchos, entonces los dejan, la gente se queda a dormir en los camiones. Además, ustedes saben, los Altos de Jalisco es una zona tremendamente racista, y bueno, están contra los indígenas diciendo cosas espantosas. Entonces hay como un proceso de etnización de la inmigración, o sea, son indígenas, pero por otro lado una resistencia fuertísima a aceptarlos socialmente. Se les trae, y lo que se quiere es traerlos para que trabajen, para que hagan las tareas que la población de la región no quiere hacer, pero que se vayan y que jamás
haya interacción con la población local. Entonces son todos estos mecanismos de llevarlos, de traerlos, no rentarles casa, que vivan en los camiones, no llegan familias. Yo he preguntado muchísimo si vienen mujeres, si vienen hijos, no, vienen solos, o sea, como otra estrategia, digamos, para obligarlos a que regresen. Entonces hay dos mercados de trabajo muy segmentados en términos de quiénes pueden acceder a uno u a otro mercado, y para los indígenas es este mercado mal remunerado, eventual, temporal. Sienten, o sea, lo impresionante del modelo es que los trabajadores de la granja sienten que son totalmente diferentes de los trabajadores del campo, es decir, que no comparten condiciones, que entonces no hay ninguna posibilidad de establecer una alianza, una lucha común, etcétera, porque sienten que no tienen nada en común. Y justo el hecho de traer indígenas a una región tan racista como los Altos hace que este proceso sea muy exacerbado. La única ventaja que tienen los indígenas es, y me lo han dicho varios entrevistados, es que la gente les tiene miedo. O sea, dicen que usan machete. Entonces dice que lo que tienen miedo los patrones es que un día los agarren a machetazos los oaxaqueños. Entonces sí les pagan. Por lo menos les pagan poco, pero les pagan todas las semanas, no les quedan a deber. Creo que está representando un bono impresionante para el desarrollo de las empresas y para el mantenimiento de los bajos salarios en la región. ¿Por qué? Los Altos de Jalisco, ustedes lo saben, fue una de las tres regiones, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, las regiones históricas de la migración de Estados Unidos, y siempre fue una salida, digamos, sobre todo para los hombres, que a partir de los 16 años se iban a trabajar a Estados Unidos. Siempre fue una opción laboral muy, muy importante. Todos ustedes conocen qué pasó desde los 90, la migración se extendió a todo el país, se sumaron zonas indígenas, etcétera, mujeres, una etnización de la migración, una feminización de los flujos migratorios, etcétera. Sin embargo, a partir del año 2008 ya se notó, digamos, con las severas políticas migratorias norteamericanas, se cerró la frontera. En la actualidad, este patrón, digamos, que era un patrón masculino, laboral y de retorno, se ha convertido en un fenómeno familiar, de establecimiento en los lugares de destino y de retorno incierto a México y a las comunidades de origen. Es tal, digamos, el control en la frontera, y no solo en la frontera, sino el peligro de ser deportado adentro de Estados Unidos, porque ahora lo que cambió la ley es que ahora te pueden agarrar, antes te podían agarrar solo en la frontera, ahora cualquier sheriff te puede tomar adentro por cualquier causa y te pueden iniciar un expediente de deportación. Entonces lo que ha sucedido, por lo menos en los Altos, es que la gente que está en Estados Unidos no regresa, pero todos los potenciales que deberían haberse ido, digamos, en estos años, no se han podido ir. Entonces ahí tenemos un freno, digamos, a la migración que está afectando muchísimo la vida local. Los migrantes, ustedes lo saben también, habían logrado tener un peso económico y político fundamental en las comunidades, ¿no? Me acuerdo en Zacatecas, todo el mundo hablaba, el rey del tomate, que los presidentes municipales, diputados migrantes, etc. Las fiestas, todo el mundo esperaba que llegaran los migrantes porque era cuando iban a comprar terrenos, iban a casarse, iban a comprar ranchos, financiaban la fiesta, incluso la iglesia. Piensen que, por ejemplo, en Los Altos, en muchas zonas de Los Altos, las fiestas se llevaron, se acomodaron, se movieron para ponerlas cuando venían los migrantes, que eran a partir de noviembre y se quedaban, digamos, hasta marzo, ¿no? Es decir, el peso de los migrantes, el peso económico era impresionante y el peso político también era muy, muy grande. Todas las asociaciones, los clubes que se habían formado en Estados Unidos, los presidentes municipales tenían que ir a negociar con el club de migrantes, los sacerdotes tenían que ir a conseguir dinero a Estados Unidos, pero también era una forma, digamos, de presionar sobre la vida
local. Los migrantes traían muchísimas cosas, acuérdense, venían lo que le llaman las ven, venían cargadísimas de todas las cosas para las casas, para vender, y se iban igual de cargadas con cosas para regalar, para vender, etc. Entonces, el peso que llegaron a tener los migrantes en las comunidades fue muy, muy fuerte. Sin embargo, ahora lo que vemos es que de nuevo este actor social que fueron los migrantes ha empezado a desdibujarse. A mí me impresionó mucho este año, desde fines del año pasado, que primero las fiestas, de repente la iglesia se había llegado a una organización donde era la comida de los migrantes. Llegaban 700 migrantes a la comida, todo el pueblo se organizaba para darles de comer, etc. Después de la misa se iban a comer con ellos, etc. Bueno, este año a lo sumo llegaron 200, 250 migrantes, porque no pueden pasar, es decir, los que no tienen papeles no van a venir a la fiesta porque no van a poder regresar. Y los que tienen papeles, pues tienen también compromisos en Estados Unidos, no pueden venirse 3 meses de vacaciones como se venían antes cuando eran jornaleros agrícolas, no pueden venir a la fiesta. Pero además, ya empieza, varios indicios de que la gente ya empieza a ser muy crítica de los migrantes, porque antes el migrante era como el gastador, ¿no? El que llegaba y financiaba las fiestas, financiaba todo el costo de la fiesta, digamos, que recaía sobre los migrantes encantados lo hacían, pero ahora no. Entonces ya no pagan, ya no están dispuestos a financiar las borracheras de los cuates, entonces la gente ya no los ve, digamos, como los veía antes, y eso era lo que les daba poder. Hay una visión mucho más crítica, mucho más reservada, y tanto que en un pueblo donde estaba yo ahora en enero en la fiesta, de repente yo conocía a unos migrantes que habían regresado y no los vi, o sea, hubo una peregrinación de migrantes y no vi a un montón de chavos. Entonces pregunté, dije, ¿por qué no salieron? Dice, no, es que no quisieron salir, se quedaron en su casa. ¿Por qué? Pues porque la gente ya los critica, y los critica por eso, porque ya no son, digamos, los que vienen a gastar, a hacer gran alarde de lo que tienen en Estados Unidos, etc. Entonces hay un cambio. Entonces yo siento que también los migrantes que habían cobrado un protagonismo muy fuerte en las dinámicas locales y regionales están perdiendo mucho poder económico, desde luego, y poder político. Y por supuesto esto está teniendo también un enorme problema, porque están disminuyendo las remesas en los hogares. Los migrantes están mandando mucho menos dinero del que mandaban antes, porque tienen que gastarlo en Estados Unidos. Las fiestas se están llevando antes las fiestas pues todos venían a la fiesta, ahora se están llevando las imágenes, se están llevando la fiesta, y esto está también causando mucha tensión en los pueblos, porque llevarse al santo pues sí empieza a ser un indicador muy claro también de no retorno a la comunidad. Y en la región nosotros pensábamos que iba a haber muchos deportados, porque hay 2 millones de deportados en la época de Obama. Sin embargo, en la región no hay tantos, porque hay muchos gentes que tienen papeles, entonces les pega menos la deportación y se quedan allá. Y por otro lado, como viejos migrantes se saben y se cuidan muchísimo de la edad. Y también hay una cuestión de racismo. Para los sheriffs es mucho más fácil identificar a un indígena que a un ranchero de los Altos de Jalisco, porque es más o menos igual a ellos. Entonces hay un tema ahí de racismo muy fuerte en las deportaciones. Entonces yo tengo informantes que me dicen que siguen siendo indocumentados, jamás en la vida les han pedido papeles en los lugares de trabajo porque lo ven como gringo y no los muestran, ¿no? Entonces, sí hay un gran cambio, y es una región que está dejando de recibir las remesas. Incluso el trabajo intrafamiliar, es decir, si una señora para poder ir a la granja necesita
dejar a los niños, pues le va a tener que pagar a la suegra, a la cuñada, a la hermana, etc. No hay trabajo gratuito. En todos los contextos y en todas las actividades. El otro por eso que yo digo que hay un enorme bono para los empresarios en estos momentos, para los empleadores, es que la gente acepta en estos momentos cualquier trabajo, es decir, incluso con bajos salarios. Es decir, ya no hay la opción de irse a Estados Unidos. Entonces, ahora sí hay que aceptar lo que se ofrezca. Ha habido, yo estoy en un campus regional y hemos notado un incremento de la matrícula en prepa, las prepas de la Universidad de Guadalajara y de nuestro centro universitario. Ha habido un incremento de la matrícula y por los años creemos que podría atribuirse a que los jóvenes están estudiando más. Es decir, que ante la imposibilidad de irse, algunos al menos están optando por seguir los estudios. Incluso tenemos documentados retornos de chavos que se fueron, que les fue mal, que han regresado y que se han puesto a estudiar, digamos, como parte de... O sea, ya el entorno de irse a trabajar a Estados Unidos tampoco es amable. Otro fenómeno que se ha dado es como una redistribución de la migración interna. Así como están llegando inmigrantes de zonas indígenas, los jóvenes de la región se están yendo en procesos de migración interna, ya no solo a la frontera de Estados Unidos, sino a la zona metropolitana de Guadalajara, a Aguascalientes, a León, a ciudades, digamos, dinámicas del Bajío. Entonces, probablemente lo que veremos en los próximos años es de nuevo una redefinición de las migraciones internas, de chavos que salen a buscar trabajo en mercados regionales, no solo en la frontera. Y otra cosa que es muy fuerte en los Altos de Jalisco es la aceptación familiar y social de que los hogares requieren del ingreso femenino. Antes siempre, yo lo mencioné mucho, siempre la idea era que las mujeres ayudaban, que era complementario, etc. Ahora no, nadie dice ya esas cosas, o sea, todos y hasta los maridos tienen que reconocer que el ingreso femenino es imprescindible para la sobrevivencia del hogar. Y ya no pueden, como antes, esa idea de que no las dejaban trabajar o que era muy fuerte en la región, eso ya no existe. Las mujeres han ganado, digamos, el derecho a trabajar. Lo que no han ganado es que las mujeres, por ejemplo, todos los gastos que suponen los hijos los tienen que absorber las mujeres. O sea, con quién cuidan los niños, quién los lleva a la escuela, quién les da de comer, etcétera, sale del ingreso de las mujeres, no del ingreso de los maridos. Pero, de cualquier manera, ellas están pudiendo salir a trabajar. Entonces, muy fuerte ahora lo que se nota en todos los hogares es que la pareja está trabajando, ya sin la tensión que había antes. Yo lo que he notado mucho también es una reaparición muy fuerte del trabajo a domicilio, que es muy barato en la región. Hay mucho trabajo de costura, también hay costura de zapatos. Han desaparecido muchas empresas de las que yo conocí hace 20 o 30 años, pero hay mucho trabajo a domicilio de mujeres, sobre todo en los ranchos, muy, muy barato, pero aceptan, trabajan por coser par de zapatos, pues se paga 7 pesos 50 el par, es un trabajo infame, que no pueden hacer más de 10 pares al día y lo están haciendo. Y las empresas no tienen ningún problema en conseguir trabajadoras. El tianguis, por ejemplo, hay un tianguis en Tepa que se pone los jueves y los domingos para cuestiones de ropa, de bordado y cosas de punto de cruz, manteles, servilletas, todo eso. Y estamos contando, y el otro día contamos en domingo, son 400 puestos. Eso te da idea de la cantidad de gente que está llevando cosas al tianguis. Porque la que vende en el tianguis pues, es la punta del iceberg, digamos, de toda la red
de trabajo a domicilio que existe. Eso también parece ser un fenómeno nuevo, es decir, que en los lugares más alejados, donde no hay opciones para las mujeres, en términos de granjas o de otras actividades, el trabajo a domicilio sí se convierte en una posibilidad de obtener algún ingreso, aunque sea muy bajo y muy inestable. Entonces, a mí me parece que lo que está sucediendo con esta nueva fase migratoria es que las empresas están teniendo un bono demográfico, digamos, impresionante. Es decir, tienen gente, hombres, mujeres, calificados, que están dispuestos en este momento a aceptar cualquier condición de trabajo. Entonces, cualquier empresa que se quiera poner va a tener, por lo menos, disponibilidad de mano de obra a muy bajo costo. Entonces, yo creo que este enorme proceso que está habiendo en los Altos, por lo menos de agroindustrialización, está siendo beneficiado, digamos, de todas estas transformaciones. Nadie, yo pregunto, organizaciones, nadie quiere hacerle bronca a los porcicultores, a los avicultores, a los dueños de los ranchos de ordeña, todo lo contrario, los ven así como los benefactores, los que dan empleo, los que dan trabajo, los que dan ingresos, etc. O sea, hay una situación así muy fuerte en ese sentido de mucha mayor participación de la gente, pero un decremento muy fuerte de la participación política. Entonces sí se están desdibujando los actores tradicionales del mundo rural, los ancianos, en muchos lugares los ejidatarios, los productores tradicionales, los migrantes internacionales, y están apareciendo estos nuevos actores que no sabemos qué va a pasar, estos inmigrantes, estos empresarios también, pero que operan a muy diferentes niveles y que tampoco se ven muy aliados entre ellos, las mujeres, los jóvenes, que ahora sí se están teniendo que quedar en los lugares. Decía, el derecho al trabajo de las mujeres ya es indiscutible, el uso de los ingresos, sobre todo en relación al cuidado de los hijos, digamos, no es tan evidente que haya ahí un cambio en las relaciones de pareja. Y las mujeres están teniendo que pagar a otras mujeres para que asuman esta tarea. Pero el otro gran cambio que a mí me llama la atención, sobre todo en una zona tan tradicional como los Altos de Jalisco. Yo hace muchos años hice trabajo de campo en la zona. Bueno, nadie podía decir que había sido dejada, abandonada, divorciada, o sea, divorcio jamás en la región, alguien podía, un estigma impresionante, ¿no? O sea, la cultura ahí era la mujer aguantadora, sufrida, que el marido regresaba después de 20 años en Estados Unidos, que no le había mandado ni un peso y lo recibía en la casa, y los hijos muy azorados, pero bueno. Entonces, porque se había casado con la iglesia, ¿cómo iba a romper ese vínculo? En fin, había toda esta cosa muy mala. Bueno, en estos trabajos de campo que estamos haciendo ahora, a mí me impresiona porque el padre de el sacerdote de una de las, en un pueblo, nos prestó un padrón que había levantado para cosa de la iglesia. Y hasta en el padrón, para el padre habían puesto divorcio, abandono, madre soltera, hombres viviendo solos. O sea, hay un cambio también en los hogares. Sí se ha pasado incluso en estas zonas muy tradicionales del hogar conyugal, digamos, como el único valorado y reconocido, a pesar de todos los problemas que siempre hubo, a nuevas formas de hogar que reconocen dos fenómenos que los demógrafos han captado, digamos, ya a nivel nacional con mucha fuerza, que es la disolución de las uniones y la no formación de unidades. Esos son los dos grandes fenómenos demográficos que se han sido captados a nivel nacional, que yo creía que en estas zonas rurales, tradicionales, etcétera, no iban a existir y existen. Sin embargo, entonces, ¿qué tenemos? Que las uniones están durando cada vez menos tiempo, suelen darse en etapas iniciales de la vida, y también, bueno, una pareja se forma, luego se disuelve, y estamos viendo
formación de nuevas parejas en etapas tardías incluso. Ahora ya hay como un reconocimiento de que la mujer puede tomar la decisión de ser madre soltera. Sin embargo, este proceso está llevando a algo que yo percibo que aunque las mujeres trabajan, aunque las mujeres han decidido romper en muchos casos con relaciones de pareja violentas, o en otro caso con las cuales no querían vivir, ha habido muy pocos avances en la autonomía y en la independencia de las mujeres. Yo no sé en otras regiones que ustedes conozcan, pero aquí en los Altos de Jalisco ninguna mujer se puede ir a vivir sola con sus hijos en una casa, por más de que trabaje, etc. Tiene que volver al hogar de los padres. Y en zonas indígenas me sospecho que es peor todavía. Entonces la mujer tiene que regresar al hogar, pero no regresa con un estatus, con una condición de mujer independiente o autónoma. Regresa otra vez como mujer sola, que es lo peor que puede pasar en el campo, ser una mujer sola, que va a estar expuesta al control de nuevo de los padres y sobre todo de los hermanos. Me he encontrado muchísimos casos, o sea, cuando uno oía viejos relatos del campo, ¿no se acuerdan que siempre contaban de que no, es que la muchacha decía, no, yo no quiero, porque si hay algún lío, mis papás, mi padre, mis hermanos van a tener que matar a alguien? Bueno, como que los hermanos habían perdido, digamos, a lo largo del siglo XX, pues ya no sabía un poco a qué se eran los hermanos, en ese sentido. Pero ahora los hermanos se han convertido en una figura de control impresionante sobre sus hermanas que han regresado a los hogares como mujeres divorciadas, abandonadas o como madres solteras. Entonces, aunque trabajen, aunque mantengan ellas a sus propios hijos, aunque colaboren en el hogar, el control moral sobre las mujeres es muy fuerte, sigue siendo muy muy fuerte, y ha reaparecido, digamos, esta figura del hermano. El hermano que no deja ir a las fiestas, por ejemplo, ahora hay unos líos en diciembre, enero, que todos los Altos de Jalisco están llenos de fiestas. Pues que mi hermano, no, pues es que no, ¿cómo vas a salir? Tienes que quedarte a cuidar a tus hijos. Es un control impresionante moral, digamos, sobre la conducta de las mujeres, y culpabilizándolas de que se divorciaron, de que las dejaron, etcétera, etcétera. Cosas absurdas de que no te vaya a ver la figura, la familia de tu marido que vive en Chicago, no te vaya a ver que viniste a la fiesta. Entonces, con este tipo de argumentos, digamos, las mujeres están siendo muy controladas por estas nuevas figuras, que es el padre, y sobre todo los hermanos, pero que también es una forma de asegurar en hogares de economías muy precarias el control de los recursos económicos de las mujeres, porque las mujeres tienen que destinar todos sus ingresos a mantener a sus hijos, y eso pasa por aceptar, digamos, y por tener que entregar la mayor parte de sus ingresos a los hogares donde tuvieron que volver. Entonces, aunque ha habido una serie de avances en el sentido laboral y en el sentido de romper con relaciones de pareja muy deplorables, no ha habido este proceso de autonomía, de independencia de las mujeres, sino hasta el momento están atrapadas otra vez en redes familiares, en grupos domésticos, donde a través del control moral se ejerce el control económico sobre ellas y sobre sus hijos. Pero bueno, yo lo dejaría aquí y muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la presentación de la doctora Patricia Arias, y bueno, creo que hay muchos temas, ¿no?, que nos sugieren esta reflexión general sobre el campo, y en particular de las regiones del noroccidente o del centro-occidente. Creo que, bueno, como vemos, no están para nada aisladas, ¿no?, de procesos mundiales de las empresas transnacionales que al final llegan hasta allá, ¿no?, hasta el campo, y que por cierto ahora también vemos, ¿no?, cómo las zonas
más marginales del país, las zonas indígenas, están también mandando población a trabajar a estas zonas donde están proliferando este tipo de empresas. Bueno, ha sido muy sugerente, ¿no? La presentación de la doctora Patricia Eres, y bueno, vamos a esperar ahora los comentarios de ustedes, preguntas, cuestionamientos. Yo soy Virginia Castro, estudiante de Socioantropología en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Comentabas, doctora, esto de los efectos pues, de la explotación, de la disposición de tierra y todo esto. En lo particular, a mí me llama más la atención esta cuestión de género, ¿no? De las mujeres. Yo sí preguntaría, por ejemplo, cuando, nos hablas de un éxodo de la juventud también, de sus pueblos, de sus comunidades. Aquí, ¿cómo responden las mujeres indígenas cuando de repente pareciera que la esperanza de estas mujeres está en una mística nada más, o en una cuestión religiosa, ¿no? De repente vemos que, que las mujeres se quedan solas, y pues ¿qué hay más adelante? ¿Cuáles son los riesgos de estas, pues de toda esta situación que vemos todos los días y que sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo. No sé si posiblemente pues hay un riesgo de una pérdida de identidad, y pues las mujeres indígenas, sobre todo, cómo sobreviven, ¿no? Sobre todo en las cuestiones emocionales. Esa sería mi pregunta. Sí, ¿alguien más? Gisela. O el capital de estas empresas a las que te refieres, empresas fragmentadas y demás, es nacional, es regional, son viejos empresarios que ahora han reestructurado sus formas de industrialización o agroindustrialización. Hay capital extranjero. Es el Alandazuri de la Xochimilco. Sí, buenos días, soy Rafael de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pues mi pregunta es, bueno, se habla de agroindustria y se habla de un proceso de agroindustrialización, ¿no? Y esto, bueno, en ciertas zonas, esto ocasiona que se desdibujen ciertos valores y ciertas tradiciones en aquellas zonas. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de que exista una empresa avícola o que esté la agroindustria a que esté una maquila en esas zonas? Nada más. ¿Diferencia de qué? Perdón. Diferencia que, o sea, en el sentido de que en estas zonas está, bueno, como tú decías, hay empresas avícolas y empresas, está la agroindustria, ¿no? Y son personas del campo que le entran como jornaleros, y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia que, no sé, una fábrica o que esté una empresa de pantalones? Buenos días, Marco Antonio de aquí de la UAM Xochimilco. Primero que nada quiero expresar que me pareció muy interesante la presentación, así como la lectura que pudimos hacer, especialmente por el tema que tratas y digamos por lo que ahora nos dices del dibujamiento del actor rural migrante, y especialmente por la zona en la cual estás trabajando y desarrollas el trabajo, que es una de las zonas históricas de migración. Entonces me parece sumamente interesante que estés dando cuenta de todo esto que está sucediendo con este actor rural, porque para el caso de otros espacios rurales, digamos, el migrante está refuncionalizando su papel como actor, y por poner un ejemplo, en el caso de Michoacán, en Cherán, en el último proceso organizativo que ha habido, los migrantes están jugando un papel fundamental, especialmente por las remesas que están generando, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, digamos, que este proceso de dibujamiento del actor rural migrante se esté dando en un espacio histórico de migración,
y cómo se está adaptando el migrante o el actor migrante en otros espacios. También quería hacer un comentario con respecto a este proceso de desvinculación comunitaria, digamos, especialmente atravesado por las condiciones laborales. Para el caso de los Altos de Jalisco, a mí me parece muy interesante, y no sé si podrías comentar algo al respecto, estos procesos organizativos de resistencia que existen en la región, ¿no? Hablo especialmente de Temacapulín, que es el tema que más conozco, esta refuncionalización de los símbolos católicos, ya no en esta relación ideológica, sino más bien como forma de aglutinarse, ¿no? En torno a un movimiento, un proceso de resistencia. Teresa de UAM Iztapalapa de Biología. Tú hablas de que en los Altos de Jalisco y en el norte de Jalisco hay como dos tendencias diferentes. ¿Cuál sería, a tu ver, como el eje central de esta diferencia? ¿Por qué en un sitio sí se puede crear empleos, empresas, etcétera, y en el otro simplemente empieza a despoblarse? Eso es como mi duda. La primera sí se la voy a pasar directamente a Beatriz, porque yo de mujeres indígenas no es mi fuerte, o sea, yo solo sé lo que leo. Pues yo creo que la primera respuesta de las mujeres del campo con el primer cambio del modelo migratorio fue que se empezaron a ir. La gran crisis en las comunidades vino cuando las mujeres empezaron a decir que ellas también se iban. Y que ya no iban a esperar que llegaran a buscarlas pasivamente o a dejarlas embarazadas cada año, sino que dijeron nosotros también nos vamos. Eso causó muchísimo ruido en las familias y en las comunidades, porque finalmente un mecanismo que aseguraba la llegada de remesas era la permanencia de las esposas. Si la esposa permanecía, el migrante tenía la obligación de mandar dinero, y si vivía en casa de los padres, que era la regla patrilocal de residencia, el dinero llegaba al hogar de los padres, y la madre normalmente era la administradora de ese recurso, que muchas veces no se lo daba a la nuera. Entonces sí, cuando las mujeres empezaron a migrar, esto afectó directamente la llegada y el destino, digamos, de las remesas, ¿no? Entonces, esta idea de que las mujeres se quedan pasivamente, yo creo que cambió mucho en la década 2000, sobre todo, ¿no? Entonces, y yo creo que con esto, yo no sé en estos momentos qué está pasando en zonas indígenas, me sospecho que sí hay muchos más deportados. Yo cuando estaba en Estados Unidos, que estuve siguiendo casos de deportados, eran todos de zonas indígenas, de Puebla, de Veracruz, ahí estaban agarrando, yo estaba viviendo en la parte este de Estados Unidos y ahí había muchas deportaciones, pero casi todos eran indígenas. Entonces, creo que ahora ese desequilibrio tan fuerte que se dio entre hombres y mujeres en un momento dado debe estar quizá disminuyendo, pero eso no lo sé para otras regiones. Sé que en el caso de Jalisco, en los Altos sí se están quedando y parejas que se están formando, parejas de chavos que se ve que no van a migrar, digamos, ¿no? O sea, ya se le pasó la edad de migrar del chavo soltero y pues ahorita ya no, entonces ya estamos buscando inserciones laborales, etc. Los empresarios, bueno, yo creo que en esta región los empresarios sí son empresarios regionales, sí, porque hay una, a ver, ¿cómo decirlo? Los Altos, por el tipo nunca fue una zona agrícola próspera. Las tierras son pésimas, son muy altas, etc. Entonces, siempre hubo en estas regiones una búsqueda de diversificación de actividades. Entonces, hay una muy larga y muy añeja tradición del negocio propio. Y hay una enorme tradición también del rancho independiente. Del rancho, la unidad agropecuaria, sobre todo de ganado. Entonces, hay una antigua tradición que viene del ferrocarril de producción avícola. ¿Sí? Todas las mujeres de los ranchos se dedicaron, desde la época del porfiriato por lo menos, a tener gallinas y a
producir huevo, digamos, para mandar a la Ciudad de México. Entonces sí hay unas tradiciones ahí, en términos de productos, pero también en términos de culturas del trabajo. ¿Sí? Entonces si tú revisas la trayectoria, por ejemplo, de los grandes avicultores, son todos gente de la región. No llegó nadie de fuera. Claro, ahora sí, uno de los productores de Tepa es el presidente de la Asociación Mundial de Productores de Huevo, pero eso es porque es uno de los principales productores, no le llegó el título de afuera, y ahora él tiene alianzas, sus negocios con todo el mundo. Sí, pero es un empresario que su tío abuelo empezó con las granjas avícolas. Y si nos vamos a los puercos, es lo mismo, son empresarios pequeños que fueron creciendo, digamos, que fueron aprendiendo de manera muy práctica el negocio y que son los que han llegado a ser grandes empresarios. No se han dado, por ejemplo, a mí me interesa mucho ver ahora que estos grandes empresarios están muy viejos. ¿Qué va a pasar? Porque también en Jalisco la tendencia es a que los hijos destruyen todo lo que hacen los papás, entonces en negocios. Entonces lo más seguro es que se fragmenten. Ya tenemos algunos indicios de algunos ranchos, por ejemplo, de algunas granjas avícolas, porcícolas, que ya se murió el señor y ya se pelearon los hijos y ya se tuvieron que dividir las granjas, en fin. Esta tendencia también a la fragmentación empresarial es muy fuerte. Entonces sí hay capital extranjero, pero hay capital extranjero que ha llegado porque ya había este crecimiento. Por ejemplo, el otro día estaba entrevistando a una señora que producía sables y ahora es buenísima para un negocio, es la que produce todo tipo de toallitas. Las toallitas para bebés, para la cara, que usamos las mujeres, todo eso lo produce esta señora. Y ella ahora negocia todo con China, y los chinos la buscan, pero porque ella armó, digamos, todo este negocio en la región, ¿no? Entonces sí no es como la llegada del capital extranjero, sino que son asociaciones, pero porque ya habían crecido estos empresarios. Yo creo que ahora van a entrar todos en esta fase difícil de ver qué pasa con ellos en la siguiente generación, que yo creo que es mucho más drástico ese fenómeno ahí en la región, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estas empresas avícolas o porcícolas? No, se comportan ya como una fábrica. Es decir, el trabajo está fragmentado, los horarios de trabajo son como en cualquier establecimiento industrial, las condiciones de trabajo son procesos ya muy automatizados, muy modernos, de poco contacto, digamos, de la persona con el animal, porque hay un tema de los animales, pero colapsó con la llegada de productos chinos y coreanos, ¿no? Entonces muchos lugares se han vuelto simplemente comercializadoras de productos chinos, o a estos mercados de cosas bordadas, que yo creo que también ya está medio colapsando, y que la crisis es la que lo explica, pero sí hay una destrucción de estas manufacturas que cuando yo estuve antes en Los Altos sí parecían como muy dinámicas, y ha cobrado mucha más fuerza la agroindustria. Eso sí me parece que sería como la gran diferencia. El desdibujamiento de los migrantes. Bueno, yo nada más digo, esta es en esta zona, a lo mejor en otras no, pero en esta zona sí. ¿Por qué? Porque los migrantes, porque Jalisco y Guanajuato y Michoacán fueron los estados que legalizaron a los migrantes. Entonces tienes ya una cantidad de gente en Estados Unidos que ya es o es residente o ya se hizo ciudadano. Entonces está jugando sus intereses económicos y políticos en Estados Unidos. Cuando los hemos entrevistado en Estados Unidos les preocupa ahorita la ley de amnistía, o sea, esas son sus preocupaciones, ya están centradas en lo que les sucede allá más que lo que les sucede acá. Lo que vemos es mucha presión de las comunidades para que sigan participando, para que sigan mandando dinero para las fiestas, por ejemplo. Si hay una exacerbación en las comunidades indígenas, sobre todo, de que manden dinero para hacer, que se vengan para ser mayordomos, etcétera, etcétera. Pero también habría que ver
las nuevas generaciones esto ya no está funcionando tan bien. O sea, el migrante sí siente la presión muy fuerte, porque es el que todavía quiere volver. Pero el hijo que ya nació en Estados Unidos y que se fue de 5 años, no vive la comunidad de la misma manera que la vive el migrante, porque no es migrante. Técnicamente, el migrante es el que se va. El que nació allá no es migrante, es mexicano, digo norteamericano, de origen mexicano, sí, pero eso analíticamente es otra cosa. No es un migrante y no puede tener la misma lealtad con la comunidad que la que tiene su padre, que sí vivió ahí, que sí creció ahí, que sí vivió esa identidad comunitaria que los hijos ya no tienen de manera tan evidente, ¿no? Hay como una reinvención también de la identidad, perfectamente legítima, pero es otra cosa. No es lo mismo que la relación del migrante con su comunidad, ¿no? Y bueno, lo de Temaca sí es un tremendo, comentábamos justo con Beatriz, o sea, sí, el gran organizador, porque en Jalisco así es, pues el gran organizador de la resistencia de lo de la inundación de Temaca es un sacerdote, porque así es Jalisco, o sea, de modo. Entonces, él es el que y porque la gente todavía, efectivamente, pues sí, al sacerdote sí le tiene confianza. Entonces, ya ha tenido muy malas experiencias con todos los otros políticos. Entonces, la iglesia también ha renovado mucho la confianza de la gente. Entonces, detrás de todo el tema, casi el gran aglutinador fue la iglesia. Pero lo que estamos observando es que por más organización de la sociedad civil, por más que todo el mundo ha luchado contra la inundación de los pueblos, de los 3 pueblos y la presa, lo van a hacer. Entonces, te das cuenta de lo difícil que está haciendo en estos momentos las luchas sociales, ¿no? Por más de que se aglutine a mucha gente, a muchos sectores, los intereses son tan fuertes que no van a, que lo más seguro es que Temaca se acabe, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo trabajo de campo en el Bajío, te das cuenta que nunca quieren sentar a la mesa los grandes interlocutores, que ahí sí son las grandes empresas de todo el corredor León-Celaya, sobre todo en la zona de Silao. Esas son las que se están acabando el agua. Y sin embargo, ellos nunca los sientan a negociar o a que digan qué harían ellos, porque ellos son los que se están acabando el agua de las comunidades, ¿no? Y finalmente, lo de las tendencias diferentes en el espacio. Bueno, yo creo que sí tiene que ver mucho con aislamientos. Es decir, la zona de los Altos o la zona del Bajío son zonas muy bien integradas, con tejidos, con carreteras, con centros de población importantes. A pesar de que Jalisco sea un estado tan centralizado, Los Altos es una zona donde hay muchas ciudades, siempre hubo muchos centros urbanos, no se vive el Bajío. Entonces, sí, y el avance de la urbanización en estas zonas es impresionante. O sea, el grado de concentración municipal que tenemos en Los Altos es muy elevado. El 70% del municipio seguramente están viviendo ya en las cabeceras municipales. Entonces, hay carretera. Bueno, esto tiene también viene de una situación política. Los Altos, ¿por qué la comunicaron tan bien? ¿Saben por qué fue? Por la cristiada. Después de la cristiada, el gobierno federal se dio cuenta y dijo, nunca más nos van a agarrar estos rancheros a caballo que se les metían por las veredas y desaparecían. Entonces, apenas terminó la cristiada, lo primero que hizo el gobierno federal fue llenar de carreteras los Altos de Jalisco y comunicarlo por todos lados, hacia el Bajío, hacia Guadalajara, hacia Michoacán, porque había una cuestión política muy fuerte. Y tradicionalmente, piensen ustedes que hubo 5 gobernadores que eran de los Altos de Jalisco, entre ellos Agustín Yáñez, gentes muy poderosas. Entonces sí tejieron también una espacialidad, digamos, que vinculó a la región internamente y externamente. En cambio, los Altos el norte de Jalisco, pues es una zona que solo tuvo cierto desarrollo en el siglo XVIII por la minería en Bolaños,
pero es una zona muy pobre, de una ganadería también muy precaria y que nunca pudo desarrollar actividades económicas diversificadas, más allá de la ganadería tradicional, y con pequeños centros de población. O sea, por ejemplo, el municipio que yo estaba estudiando, el municipio tiene menos de 5.000 habitantes. O sea, eso es una microcolonia de Guadalajara. ¿Sí? Entonces, pues en esos espacios, en esa región del norte, aislada, sin poder generar dinámicas internas, pero tampoco atraer. ¿Quién se va a ir a poner una empresa allá? Además te van a llegar los Z, los primeros que van a llegar. Entonces sí tienes estos, pero en Jalisco tenemos 3 regiones, de las 12, digamos, que existen, 3 regiones que están en situación de colapso, digamos, demográfico, ¿no? Fuerte, o sea, y que todos los indicadores son negativos. Y solo tenemos 2 regiones de enorme crecimiento, que es la zona metropolitana de Guadalajara y la zona de Puerto Vallarta. O sea, así como crecimientos los más dinámicos son en esas 2 regiones. Mi nombre es Fernando Rodríguez, soy de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y pues básicamente la pregunta va en el sentido de el escrito que nos mandaron inicia con una pregunta, ¿no? A mí me gusta esa pregunta, ¿no? ¿A qué volver? Enmarcas todo haces todo un proceso, ¿no? De cómo está el campo, ¿no? Desde la posrevolución, y me parece fundamental esta parte en donde al principio el Estado mexicano hace una aportación muy fundamental al campo, ¿no? En donde hay mucha ayuda, hay mucho, digámoslo, hay recursos para el campo, pero estos se van desdibujando a partir de que hay mucha corrupción y hay muchas cosas, y va desapareciendo esta ayuda, ¿no? Y entonces todo esto lo que provoca es que haya mucha migración, ¿no? Al campo. Sobre todo lo que mencionas es que va mucha migración a Estados Unidos. A mí en todo esto, todo lo que mencionas del campo, sobre todo en estas zonas que tú mencionas, ya no hay un fuerte, digámoslo, ya no hay un fuerte arraigo, pues, ¿no? de la gente que migra. La pregunta en general es ¿qué futuro tiene el campo en estas zonas que tú estás mencionando, pues, ¿no? A partir de todos estos procesos que mencionas, porque ya llegaron empresas, ¿no? Ya están, incluso mencionas ahorita, ¿no? con el narcotráfico, hay conflictos, mencionabas creo al principio de la plática, mencionabas que había muchos secuestros, todos estos conflictos que hay, todos estos, mencionaba un compañero, a partir de que hay un montón de cambios de la identidad y de estos cambios de tradición, ¿no? Ya en una del escrito menciona que incluso ya las fiestas son tristes porque ya no está la gente, pues, ¿no? Ya no hay migrantes, en este caso que mencionas, ya no hay. Entonces todos estos cambios, todos estos procesos que se han suscitado, ¿qué futuro le espera al campo mexicano, sobre todo en estas zonas que tú mencionas? Me gustaría preguntarte qué otras implicaciones acarrea la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo, además de que, bueno, o sea, si ellas son ahora como pues eje fundamental, ¿no? De la economía familiar rural. Y bueno, esa es una, y la otra es que, bueno, si bien la pluriactividad siempre ha existido en el ámbito rural, ¿qué se podría decir que lo caracteriza actualmente, ¿no? Gracias. Yo creo que cada vez hay una separación, ¿no? Ya no podemos pensar que es lo mismo el campo, la sociedad rural, lo rural, de producción agrícola. Si observamos lo que ha pasado por esa vía, pues sí, estamos viendo estos procesos muy intensos de
desagrarización, de descampesinización, de migración. Porque, nos guste o no, tenemos que pensar que, pues, que todas las actividades agrícolas y agropecuarias también están cambiando. O sea, piensen ustedes que a principios del siglo XX, en el campo en Estados Unidos, había 20 millones de trabajadores. Había, por eso es que Estados Unidos, bueno, también necesitaba trabajadores en las ciudades, pero la inmigración para las tareas agrícolas era gigantesca, ¿sí? En Texas, o sea, antes de la revolución, la migración estaba en Texas, Arizona, luego se fue hacia Chicago, etc. Pero todos los trabajadores mexicanos estaban en el betabel, estaban en las granjas, etc. Y luego todo el desarrollo de California. Entonces, el trabajo agrícola requería muchísima mano de obra. Ahorita no requiere ni 1 millón de habitantes, ni 1 millón de personas. Entonces, eso no podemos cambiar eso, ¿sí? O lo cambiamos, pero con una estrategia clara de queremos mantener ciertas actividades y que sigan siendo una fuente de trabajo importante. Pero si seguimos solo la dinámica económica y tecnológica, por supuesto que cada vez se necesita menos en el campo. Y lo vemos, ves las plantaciones de aguacate, ves las plantaciones de berries, cada vez necesitan menos gente. Las plantas cada vez menos están en la tierra, están en almácigos, y ya cuando está fuerte, madura, se lleva al campo nomás para que crezca, con todos los aditivos de este mundo. O sea, es un mundo muy transformado. Ahora, ¿es posible hacer las cosas de otro modo? Por supuesto. A mí me impresionaba mucho a Francia, por ejemplo. A Francia la presionaron muchísimo al principio de la Comunidad Europea, porque Francia producía enormes excedentes de leches y lácteos, toda la producción famosa francesa. Entonces, la Unión Europea le dijo a Francia, bueno, como parte de la integración, tú tienes que reducir tus cuotas de producción de lácteos, porque es mucho, porque otros países necesitan producir, etcétera, etcétera. Y Francia contestó diciendo, pues si esas son las reglas del juego, nosotros no las aceptamos. ¿Por qué? Porque para Francia tiene un valor estratégico ser autosuficiente en alimentos. Sí, punto número 1. Punto número 2. Para Francia es preservación de la cultura francesa, es mantener a sus campesinos y mantener la diversificación. Mientras haya un productor de queso que haga un queso que nadie ya más hace, lo vamos a cuidar, lo vamos a apoyar, lo vamos a proteger. No vamos a dejar que se muera una actividad o que se mueran unos productores porque la cuota dice que si esas son las reglas, dijo Francia, pues no le entramos. Entonces ahí como que se apanicaron y dijeron, no, pues ya están un poco pesados los franceses para negociar estas cosas. Entonces, lo que sí tuvo que hacer Francia es decir, bueno, no importa, Francia tiene unos excedentes, por supuesto que los tiene. Entonces, por ejemplo, hay muchísimas organizaciones sociales que reciben los lácteos, la leche, yogures, quesos, etcétera, que ya no pueden entrar al mercado porque es demasiado la producción, ¿sí? Pero la política de Francia es clara, ¿sí? Por supuesto que se pueden hacer quesos de otra manera, sí, por supuesto, pero Francia va a preservar que los quesos se sigan haciendo de manera tradicional, de manera artesanal, que sigan dando empleo, que siga habiendo diversificación, que siga habiendo trabajo para la gente en la región. Entonces, ahí sí ves que es posible, pero es posible por una decisión política de un Estado y no por las leyes del mercado. Si nos vamos por las leyes del mercado al estilo gringo, entonces sí va a pasar este proceso, digamos, ¿no? De que el campo va a dejar de ser diversificado, agrícola, etc., ¿no? Y por otro lado, lo que yo también aprendí es que la gente nunca quiso migrar. O sea, que cuando hay opciones para la gente en un lugar para quedarse, se queda. Nadie se moría de ganas de irse a convertir en indocumentado en Chicago. Se fue
porque no había opción. Pero en estos lugares, lo ves, donde hay diversificación. A mí, el caso que yo mejor conozco es el de San Francisco del Rincón. San Pancho, sí, hay una migración muy fuerte en Estados Unidos, pero la posibilidad primero de los sombreros y después de toda la industria del calzado, siempre fue una opción y siempre hubo capacidad de recuperar a la población que se había ido a Estados Unidos, porque la gente no se quiere ir, se va porque no tiene opción. Si crean las opciones, la gente se va a quedar, porque la gente quiere estar en su tierra, quiere permanecer en su lugar. Aunque sean lugares muy urbanizados, también eso va a suceder, o sea, tampoco es ese campo. A veces los migrantes en Estados Unidos decían, yo quiero regresar y volver a tener esto, tampoco, o sea, está bastante más transformado, digamos, el campo. Pero la gente quiere volver a sus lugares o quiere permanecer en sus lugares de origen, aunque sean también unos espacios muy transformados, donde lo rural y lo urbano ya no es tan nítida, digamos, la distinción, ¿no? Entonces, si hubiera esa posibilidad, yo creo que la gente se queda. Pero cuando no hay políticas claras, honestas, y que se pongan todos los elementos para que eso suceda, pues pasa esto otro, ¿no? Que la gente efectivamente se tiene que ir y que se van perdiendo actividades, etcétera, junto con la gente, ¿no? ¿Qué otras implicaciones? Bueno, yo sí creo que hay un proceso fuerte de tensión en los hogares. Es decir, se acepta que la mujer trabaje, pero cuesta, digamos, llevar eso a otros niveles de igualdad. Y sí yo sí veo un proceso muy fuerte de disolución de uniones que no había habido en el campo. Y esto sí me parece que es un dato muy duro y que los cambios también están llevando a que en esto tampoco ya las mujeres del campo sean diferentes a las de las ciudades, en este tema de disolución de uniones, de cada vez que las uniones duran cada vez menos tiempo, ¿no? Entonces ahí sí veo que de nuevo la diferencia rural-urbana, que antes era tan drástica en este sentido, ya también se está borrando, digamos, esta frontera. Pero ¿qué es lo nuevo en la pluriactividad? Yo creo que lo nuevo en la pluriactividad es la centralidad indiscutible del salario, o sea, del pago. Antes como que la pluriactividad había como muchos ingresos que yo discutiría mucho si realmente se redistribuían tan armónicamente como decíamos los antropólogos, pero bueno. Pero había actividades más de recolección o de productos agrícolas o de cuaro o la milpa, lo que fuera, artesanías, etc. Y ahora sí es mucho más fuerte dentro de esa pluriactividad la centralidad del salario, ¿no? Sí, de la necesidad del ingreso regular y en efectivo, aunque sea muy bajo. Bueno, creo que ha sido muy ilustrativa esta conferencia. Damos un aplauso a esta clase. Y bueno, vamos a agradecer que haya venido desde por allá, desde Guadalajara, a este seminario, ¿no? Fue muy gentil. Estuvo fue muy agradable la plática anterior que tuve y la de ahora. Bueno, fue buenísimo. Te damos un reconocimiento. Muchas gracias, Pati. No se vayan a ir, hay que platicar algunas cuestiones medio técnicas, porque decíamos la vez pasada, estamos insertos en procesos con sujetos rurales o de desarrollo rural, y entonces sería interesante también dialogar entre nosotros. Por eso me bajo, ¿no? Para tratar más bien de cumplir la función de moderadora. Ahorita por el tiempo va a ser difícil hacer los grupos, pero sí podríamos hacer como un panel general de comentarios sobre esta sesión de Patricia Arias sobre la lectura y cómo nos ayuda a reflexionar y a entender qué son los sujetos rurales. Si bien Patricia Arias habla de un espacio local muy específico,
Sabemos, ¿no?, que el mundo rural hoy ya no puede ser pensado de manera local y aislada, sino que más bien todos los procesos están entreverados, ¿no?, y que muchas de las cosas que ella dijo, específicamente hablando de los altos, se pueden también replicar para los espacios que nosotros estamos trabajando. Entonces les paso el micrófono, ¿no?, para ir dialogando entre nosotros. Si quieren, ahí medio volteamos las sillas. Bueno, soy Arturo Neri. Yo le quito un poco el tiempo a los estudiantes de la UASM en Casa Libertad, en la Academia de Estudios Sociales e Históricos. Hace rato que no estoy muy vinculado con los temas de lo rural, aunque ha sido mi preocupación de mucho tiempo. Creo que la lectura de este texto y la presentación hoy, híjole, lo que dice es muy preocupante, pero creo que es mucho más preocupante lo que no alcanzo a decir de viva voz y lo que no alcanza a plasmar en un texto corto. Creo que las transformaciones que hoy están advirtiéndose en el campo son de tal magnitud que algunas de las cuestiones que históricamente habíamos visto tenían que ver con políticas de Estado. Hoy ese desdibujamiento, por supuesto, que está replanteando también esto que ella llama la reinvención de identidades. Y en torno a lo que es la unidad política o la unidad social del núcleo de producción agraria, la familia rural, a mí me preocupa fundamentalmente este aspecto. ¿Cuál es la perspectiva de ese núcleo como la estructura de unidad y socialización en esta transformación de la actividad? Y si lo trasladamos esta problemática a la idea de la permanencia de la actividad agrícola como tal, en la perspectiva del panorama de las transformaciones que planteó la exposición, híjole, el panorama se ve bastante riesgoso. Ahora, esto que lo vemos lo plantea en una región de no permanencia indígena, donde los valores, tradiciones, hábitos son de otra naturaleza, pero que tienen otro nivel también y otra percepción y otra relación con el Estado. Si lo vemos en las regiones indígenas, o si lo trasladamos un poco a las regiones indígenas, donde históricamente la marginación, el alejamiento del Estado, la ausencia del Estado, que solo empezó a verse hacia los 70 del siglo pasado, indudablemente que el escenario del medio rural mexicano hoy es una problemática de dimensiones muy difíciles para percibir, al menos en lo que hoy me estoy encontrando. Y la otra cuestión, en esta interrelación de las actividades que nos desdibuja también la noción del territorio y el espacio, de la concepción que anteriormente teníamos muy claramente, o si no muy claramente, sí bastante perceptible, de hasta dónde era el alcance de lo rural y hasta dónde llegaba lo urbano. Y que creo que esto, pues más que compartir lo que yo entendí de la lectura, es más lo que me generó de preocupación de la lectura. Y bueno, espero que el seminario, me perdí la sesión anterior, porque creo que alguna de las preocupaciones estas, como la noción de espacio, sí lo debe haber visto Humberto, pero bueno, ya lo veremos en el curso. Buenas tardes, yo soy Remedios de la OACM, de la posgrado en Derechos Humanos. Fue muy interesante la ponencia en el sentido descriptivo y del trabajo de campo que obviamente tiene Patricia Arias, y bueno, de acuerdo a todo lo que expuso de parte de la lectura, yo veo que solo analiza esa parte precisamente del campo, de lo que está sucediendo ahí, pero como que hay más consecuencias y orígenes de por qué se da toda esta situación. En principio vemos que si hay esta reestructuración dentro del campo, tanto en la cuestión identitaria es una parte, pero la cuestión económica también es otro punto que es preciso ahondar. Desde los efectos que tiene el Tratado de Libre Comercio y que precisamente hacen que los pequeños productores efectivamente caigan, que no haya un trato igual entre México y Canadá, Estados Unidos, ¿no? Y que es una afectación que va a esas localidades. Por otro lado, es cierto que en el ejemplo que pone de Francia, y si lo vemos con México, pues es otra visión también de Estado, porque es un Estado que se preocupa por su producción nacional. Y esto, viéndolo con cuestiones y tesis capitalistas, pues lo único que te hace ver es cómo México sigue siendo una colonia
a fin de cuentas, dentro del gran imperialismo, ¿sí? Y es una falta de visión, o sea, donde el Estado se vuelve pues más el gerente de intereses transnacionales que el garante de los bienes de la nación y de la producción nacional y de su pueblo en general. Obviamente es un punto de vista que no está desarrollado aquí, pero que sí nos da una idea de ver otra visión que sería muy interesante ver. Ahora, en la cuestión de la migración, es importante e interesante ver cómo podríamos decir que son como migrantes de primera o de segunda, muchas veces. O sea, ella hace la reflexión en cuanto a que los migrantes de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, bueno, tienen otra fisonomía diferente a los indígenas. Obviamente, pues como que tuvieron quizá, eso también es un efecto que sería muy interesante valorar, ¿no? y analizar. Pero en general, pues bueno, la conferencia ha sido interesante, pero reitero, hay otros enfoques que son de gran importancia también desde el punto de vista económico y político, ¿no? Incluso identitario. O sea, Jalisco, recordemos que si hablas de México, identificas al charro mexicano, ¿no? Entonces es interesante, yo creo que nos deja sembradas varias otras inquietudes.